Hola, hola gente, ¿cómo andan? Bueno, acá quiero que hablemos un poco acerca de cómo crear un negocio y cómo escalar un negocio y cómo tener éxito en tu vida, en tu negocio, pero de una forma inteligente. O sea, no pensando que tenés que trabajar horas y horas, sufrir, estar constantemente en preocupación, ansiedad para que algo suceda, sino cortar eso, entender que no pasa por ahí el éxito y no tiene absolutamente nada que ver con el hecho de que vos trabajes 12 horas, 14 horas y pienses que estás siendo productivo para tener ese éxito, ese resultado que estás queriendo en este momento, no importa la instancia en la que estés hoy mismo en tu negocio o en tu vida. Personalmente, como algunos me conocen, otros por ahí no, yo tuve una vida donde viajaba muchísimo, mi familia emigró cuando yo tenía 10 años, porque en mi país vivíamos en guerra y bueno, la situación no era la mejor. Eso me hizo claramente hablar 4 idiomas, no porque me senté a estudiar esos 4 idiomas, sino porque tenía que aprender. O sea que salir de mi zona de confort, entrar a una escuela donde solamente sabía 2 palabras en español, hola, ¿cómo estás? Y empezar a hacer cosas que por ahí uno no piensa que debería estar haciendo a los 10 años. No digo que esté mal, de hecho es algo que a mí me benefició un montón, porque me permitió entender que si yo quiero realmente algo, si quiero aprender algo, lo voy a hacer de la forma más rápida posible siempre y cuando tenga ese deseo en mi cabeza. Personalmente no vengo de una familia que tuviera todo ni que me diera absolutamente todo para decir, ok, no me preocupo por nada y voy a hacer mi vida, estudiar y después veo qué es lo que hago. Siempre tuve esa idea en mi cabeza de que tenía que ser independiente, de que tenía que trabajar, de que tenía que hacer las cosas. Desde los 14 años que empecé a trabajar con mi familia y demás. Después a los 20, 21 fue cuando empecé a vender, empecé a trabajar en una empresa donde hacían licitaciones públicas. Entonces iba con una bolsa de muestras de indumentaria, uniformes, a vender en organizaciones como las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad ahí en Argentina misma. Y ahí fue cuando la primera vez, me acuerdo muy bien, tenía que ir a una de estas organizaciones y no tenía ganas. O sea, era súper incómodo. Imagínense 20 años con una bolsa de muestras, no sos la dueña de la empresa, o sea, sos alguien que representa a la empresa, ir a una organización enorme donde son todos hombres y mucho más grandes que vos y presentar la idea y tratar de vender y sacar un pedido. Fue esa primera vez que no lo quería hacer porque no tenía ganas, porque claramente era incómodo, pero de igual forma, de forma automática, dije, ok, voy a tomar la bolsa, voy a ir hasta el edificio y voy a presentar y voy a tratar de cerrar un pedido. Fue esa primera vez que cerré un pedido de 3 millones de pesos. En ese momento, 2015, el peso estaba dentro de todo decente, o sea que sí era mucha plata para un primer pedido. Y esa primera vez fue cuando me di cuenta que cada vez que no quiero hacer algo, cada vez que yo quiero, digamos, perdón, cada vez que no quiero incomodarme o algo no me gusta, por ejemplo, no me gusta dar un live o no me gusta crear un workshop o no me gusta aparecer en cámara o no me gusta vender o llamar a un cliente potencial y vender, cada vez que no quiero hacer algo, ese es un indicio a que lo tengo que hacer, porque es lo que necesitas hacer para que las cosas funcionen. Eso es lo que aprendí en ese momento cuando no quería ir a ese edificio, pero de igual forma agarré la bolsa, fui, hablé, me comuniqué y tuve una buena vibra con esa gente. Cerré el primer pedido bastante grande y para mí fue como un wow, ¿qué es lo que acaba de pasar? Entonces, después claramente pasé años, estuve casi todos mis 20, ya tengo 30, casi todos mis 20 haciendo eso y teniendo otros negocios como dropshipping, e-commerce, y siempre aplicando esta misma, digamos, idea. Tuve muchas caídas en ese momento, claramente. Algunas veces me fue súper bien, otras veces literal terminé en quebrada, o sea que no tenía ni siquiera para cubrir gastos por cuestiones de que los negocios funcionan así y lamentablemente ese es el aprendizaje que uno tiene que ir pasando para lograr a un cierto resultado. No voy a alargar mucho esta parte, pero cuando decidí soltar todo eso y empezar a enfocarme, empezar a viajar en primera instancia y enfocarme en lo que realmente me apasionara, o sea, realmente algo que me gustara hacer, porque yo estaba 100% segura de que ahí había algo que sí iba a disfrutar hacerlo y ver como un futuro, porque todo lo que venía haciendo anteriormente en el pasado, aunque sí me construyeron esa disciplina y, digamos, esa ética de trabajo a la hora de trabajar, de igual forma no sentía que era algo que podría estar haciendo toda mi vida y realmente dedicarle mi tiempo con amor, con ganas, no era lo que yo quería, básicamente. Cuando dejé todo eso, empecé a viajar, entré en otra instancia de crisis, o sea que sin ningún tipo de ingresos estaba comiendo mis ahorros
Y aunque yo ya había hecho mucha plata anteriormente con mis negocios anteriores, ya tenía mi casa, ya había comprado mi casa, ya tenía un auto de alta gama, viajaba a Europa y a Estados Unidos y a donde yo quisiera constantemente. Estaba en la situación donde no podés ni siquiera cubrir tus gastos porque justamente la vida como se fue dando de esa forma, porque yo misma, digamos, decidí eso, porque dije, ok, esto no lo quiero, quiero otra cosa. Y tuve que pagar el precio de querer otra cosa, de querer algo que realmente me gustara hacer. ¿Qué es lo que pasó acá? Tuve que aplicar exactamente la misma, digamos, metodología, por decir, lo que hice en su momento cuando tenía 20 años, de no querer ir a ese edificio, no querer, digamos, incomodarme, no querer vender, no querer hablar, no querer hacer nada, básicamente, pero de igual forma lo hice y me funcionó súper bien. Hice exactamente lo mismo en este momento, estando en otro país, comiendo mis ahorros, de una forma bastante difícil y depresiva, podría decir mentalmente, pero empecé a incomodarme. Eso quiere decir salir en cámara, cosa que no me gustaba. De hecho, era una de las cosas que yo decía, nunca, jamás voy a crear un reel, ni tampoco mostrar mi vida en Instagram, cosa que no lo hago mucho, pero de igual forma, bueno, uno tiene que crear, tiene que comunicar. Y así como dice Myron Golden, de los 4 niveles de valor que tenemos nosotros para justamente tener éxito, una de ellas es la comunicación. Es una de las más importantes. Y eso fue algo que a mí me chocó un montón, porque claramente no era algo que yo quería hacer, ni tampoco estaba porque no es porque no quería, porque no podía, sino porque no sabía, básicamente. Digamos, la persona cuando aprende, así somos, cuando aprendemos, practicamos, nos sale y ya no es algo tan complejo, como en este momento grabar este video no me parece algo tan complejo. Entonces, apliqué exactamente la misma metodología en ese momento con mi negocio y empecé a crear Strategy, que es lo que estoy haciendo en este momento. Y Strategy creció muy rápido. O sea, en las primeras semanas hice $30,000 así de la nada, sin entender cómo fue. O sea, sí entendí claramente, seguí los pasos que tenía que seguir, pero con ese crecimiento, aunque tuvimos buenos meses y malos meses, digamos, no voy a decir que uno va creciendo así por arriba como si fuera, no sé, sin límite, cosa que el que te lo diga honestamente no es tan así, pero en ese crecimiento, en el camino de ese éxito, que por ahí en este momento ya tenés, digamos, tu negocio, tenés un coaching o tenés un programa, por ahí estás haciendo ya más de 10, 20, 30K. Cada vez que vas creciendo, en el camino van apareciendo más pruebas y cada prueba es mucho más grande cada vez que vas creciendo. Pero eso quiere decir que vos en el camino también te volvés mucho más fuerte, que es lo que justamente trato de explicar desde el comienzo del video. O sea que cada vez que nosotros hacemos cosas que nos incomodan, crecemos. Cada vez que algo no te gusta, pero lo haces de igual forma, ese es un crecimiento no solamente en tu resultado, o sea que vas a ganar más dinero, sino es un crecimiento interno tuyo, que es lo más importante. Cuando empecé ese primer año con Strategy, que fue un crecimiento como de golpe, podríamos decir, en mi mente me empezó a jugar en contra. O sea que yo automáticamente empecé a darlo por hecho de que esto es lo que es, así tiene que ser. Y acá hay dos cosas, está la pureza y está la tentación. O sea, una cosa que nosotros necesitamos entender que mientras más puedas estar dentro de esa pureza, ¿qué quiere decir pureza? O sea, entender que las cosas que hoy no te gustan hacer, ese leer el libro o escuchar al mentor o invertir en un mentor o trabajar en lo que tenés que trabajar, pero no estoy diciendo trabajar como un psicópata workaholic tipo 25 horas al día, trabajar en lo correcto, o sea, saber cómo trabajar en ese 20% de forma inteligente. Esa es la pureza que te va a traer el resultado a largo plazo. La tentación es, hice plata en este momento, entonces voy a gastar acá, voy a viajar acá, voy a hacer tal cosa. Entonces ya das todo por hecho, como si eso es lo que tenía que ser, y empezás a tentarte con otras cosas que en definitiva a largo plazo solamente te traen desgracia y estancamiento con tu propio negocio. Todos mis amigos y mi familia me dicen, ¿qué haces sola en otro país? ¿Por qué no venís? Tu trabajo es online. ¿Por qué estás ahí? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Y la razón principal por la cual yo estoy acá es porque yo estoy literalmente evitando la tentación a un cierto punto, porque yo sé que si viajo y estoy con mis amigos, mi familia y etcétera, voy a tener demasiadas distracciones. Y yo sí tengo mucha claridad sobre mi visión y lo que quiero lograr en este momento. No solamente a nivel monetario, honestamente, eso, la plata se vuelve como algo medio secundario en un cierto punto, cuando realmente sabes exactamente por qué lo estás haciendo. Y decidí estar acá, decidí estar sola y no tentarme con un montón de cosas, porque sé que esa pureza y estar en esa situación donde elegís
no salir todos los fines de semana, sino sentarte a invertir más en tu conocimiento. Elegís no mirar todas las noches un capítulo de Netflix o 2 o 3 y después quedarte horas y horas y horas, sino leer y realmente aportar más a tu conocimiento y tener por ahí la capacidad de crear mejor contenido, de comunicar mejor, de usar más tu imaginación, o sea, cambiar más tu mentalidad, tu identidad. Eso es lo que justamente hace que realmente la persona que va a tener un éxito increíble se diferencie de la persona por ahí un poco mediocre que solamente como ve la implementación y el tengo que hacer, hacer y hacer para lograr un cierto resultado. Eso es lo único que diferencia a esas dos personas y es lo que, al menos como lo veo yo. Personalmente tengo mucho lugar de crecimiento, digamos, no me considero la persona que la tiene clara en absolutamente todo, esto es solamente un conocimiento mío, experiencia mía, porque sí pasé muchas cosas en mi vida y lo estoy compartiendo, pero sí estoy convencida de que hay tres disciplinas muy importantes si hoy quieres escalar tu negocio, quieres crear tu negocio, quieres salir de tu situación en la que estás en este momento y empezar algo nuevo, digamos, no importa en la situación en la que estés. Y esas tres disciplinas son física, mental y espiritual. O sea, lo que le das a tu físico, de qué forma cuidas tu físico. Una cosa es vivir comiendo comida chatarra, vivir con esa dopamina falsa constantemente mirando, no sé, reels, TikTok y cosas así que físicamente te agota, te drena, honestamente. Yo personalmente lo primero que hice fue bajar el nivel de cafeína porque tomaba mucha cafeína, era como adicta a nivel Dios y dejé la comida, azúcar, harinas por completo. No estoy diciendo que sea tu caso, es lo que yo hice. Dejé las harinas, azúcares, entreno hace 10 años, o sea, el entrenamiento para mí es como fundamental. Creo que si no fuera coach de negocios sería coach fitness. Entonces, para mí el entrenamiento, la comida saludable es fundamental para que tu físico funcione y que te rinda, o sea, que te rinda de la forma correcta para que tengas la energía necesaria para aportar al mercado, a tus clientes, a tus seguidores, lo que estés haciendo en este momento. Después está la parte mental, o sea, que si constantemente estás viendo Netflix, por ejemplo, que no está mal ver una película, a mí en lo personal me gusta cada tanto ver una buena película, pero si eso se vuelve como un hábito y cada vez que terminas tu día, lo primero que en tu cabeza funciona en, voy a aprender y ver una peli, eso es lo que justamente a largo plazo te termina perjudicando, porque tu mente, para empezar a generar, si vos sos creador, o sea que me imagino los que me ven y los que me siguen, la mayoría son coaches, consultores, personas que creadores, que ya tienen un producto o quieren crear un producto y quieren o escalar ese producto o quieren empezar de cero. Entonces, para poder hacer eso necesitas comunicación, para saber cómo comunicar las cosas necesitas información, para tener la información necesitas consumir lo correcto. Entonces, si vos constantemente consumís cosas que no tienen nada que ver con eso, te vas a abrumar porque va a llegar el momento de crear el contenido y no vas a tener nada que decir, porque no vas a tener ideas, no vas a saber exactamente de qué hablar. Entonces, mientras más creas esos hábitos de consumir lo correcto diariamente, eso se guarda en tu subconsciente y automáticamente ya tenés un montón de ideas para crear contenido, para comunicar y para estar a los ojos de tus clientes, que es lo más importante. Y lo tercero es espiritual, lo que le das a tu alma. El dinero es energía, las riquezas, el éxito son espirituales. O sea que no es un papel, no es una moneda, no es un Bitcoin, no tiene que ver con eso. Tiene que ver absolutamente con lo que tenés internamente y en qué crees y en quién te querés convertir para lograr ese éxito. Porque las personas que solamente esperan una validación de afuera para decir soy exitoso, son las personas que nunca logran eso porque constantemente están trabajando como locos el 98% de su tiempo y todos sabemos que trabajar mucho no te trae el dinero. O sea, si no todos los obreros y las personas que trabajan 12 horas, 15 horas, 14 horas al día serían multimillonarios, pero no es así. El que sabe usar su imaginación y el que sabe comunicar correctamente su mensaje es el que logra tener ese éxito. Y en lo espiritual, cuando hablamos de lo espiritual, es esa congruencia entre tu deseo y tus expectativas. Porque muchas veces nosotros tenemos este deseo, yo quiero hacer $200,000 al mes, excelente. Mis expectativas, es muy difícil, no sé si lo voy a poder lograr. ¿Ok? Esto no hay congruencia, entonces no va a suceder. Lo que necesitamos es que haya una congruencia entre ese deseo y esas expectativas, o sea, de que esto venga para acá. Ahí es cuando se alinea y ahí es cuando hay una unificación espiritual, energética y también física. Y eso es lo que nos va a permitir
tener esos resultados, no esperar a que lleguen los resultados y después decir, ah, soy exitoso. Entonces, estas son las 3 disciplinas que son microdecisiones que uno va tomando en su día a día. No es algo como grande que tenés que hacer y de repente tener un resultado, sino es la acumulación de esas microdecisiones que vas a ir tomando a partir de ahora. Si yo hace 2 semanas atrás, no sé, dejé el gimnasio o no estaba comiendo bien y demás, y mi energía estaba por el piso, claramente decidí, dije, ok, esto no puede seguir así porque esto me va a terminar afectando, voy a dejar de comer esto y esto y esto, voy a tener una dieta limpia, voy a ir al gimnasio sin importar mis ganas, mi motivación, porque claramente todos sabemos que no es que siempre tenemos ganas de ir al gimnasio y comer sano, pero es una cuestión de pausar en ese momento cuando no tenés ganas y pensar en tu yo del futuro. ¿Ok? ¿Cómo eso te va a beneficiar en el futuro? Pensar en el resultado y en base a eso tomar esa decisión correctamente en ese momento. Y para terminar este video, que fue súper improvisado, de hecho, si llegaste hasta acá, comentame que llegaste para saber si realmente les interesó o no tanto. Eh, Quiero decirte que el éxito repentino no es algo real, o sea, es una mentira. Porque así como uno puede ganar dinero rápidamente, si esa persona no está lista, no tiene el sistema nervioso regulado en manejar ese dinero, en no perder, en no gastar, en realmente saber cómo hacer crecer ese dinero y no perderlo, no tiene sentido. O sea, yo conozco personas que hicieron mucha plata en cuestión de días, horas, solo por un lanzamiento o algo, pero terminaron de igual forma quebrados porque no sabían cómo manejar de la forma correcta para que ese dinero, o sea, para que sus ingresos vayan multiplicándose y tener un proceso, un sistema que sea predecible. Entonces, en ese momento tuvieron suerte, hicieron el dinero, empezaron a gastar un montón, empezaron a elevar sus gastos, una buena casa, más autos, no sé, un montón de cosas que no tienen sentido, honestamente. ¿Y qué pasó? Cuando no tenés un sistema predecible de hacer plata, claramente dejas de hacer plata. Y eso te deja en una situación peor que antes, porque ahora tenés todos esos gastos encima. Entonces, el éxito repentino es falso, es mentira. Si vos querés realmente crecer, tenés que hacer una proyección gradual, a largo plazo, y lo más importante, trabajar en tu sistema nervioso, en tu identidad, para saber manejar todo eso. Tenés que básicamente empezar a tomar decisiones como tu versión 10.0, como esa versión que hace millones tuya, porque existe y te prometo que existe esa versión. Tenés que empezar a tomar decisiones como si fueras esa persona que ya tiene todo ese dinero y ya sabe manejar ese dinero. Y para eso tenés que saber exactamente cómo es tu versión 10.0. Sentate, analiza qué es lo que haría, de qué forma tomaría las decisiones, gastaría en esa boludez que estás haciendo en este momento o lo invertiría en algo mucho más inteligente. O sea, todo eso tenés que tenerlo en cuenta, ¿ok? Porque acá hay una realidad y es que nadie te va a venir a salvar. Somos 100% responsables sobre las decisiones que tomamos, sobre la vida que tenemos. Si hoy estás en esa situación y tuviste las experiencias que tuviste, es 100% responsabilidad tuya, exactamente lo mismo conmigo. Y mientras más rápido aceptamos eso y empezamos a trabajar en lo correcto, mucho más rápido empezamos a vivir de una forma mucho más consciente, porque te voy a mentir en decirte que no vas a ser feliz toda tu vida. Claramente que no, o sea, vamos a tener problemas y vamos a solucionarlos siempre. Sin eso sería un poco aburrido la vida, así que no busques eso. Busca saber y tener la inteligencia y conciencia suficiente para poder solucionar esos problemas. Y eso es lo mejor que te puede pasar. Así que espero que les haya gustado un poco de videos improvisados de domingo. Y comentame, déjame tu opinión también, siempre me gusta escucharlos. Esto es mi vida, mi experiencia, mi perspectiva, pero siempre me gusta escucharlos a ustedes también. Nos vemos en la próxima.